Detrás de los grandes logros de personajes históricos se esconden sus secretos. Hoy descubriremos esas obsesiones que marcaron a 6 personajes legendarios. Churchill, el líder británico que guió a su país durante la Segunda Guerra Mundial, tenía un amor peculiar por el whisky. Esta bebida era parte de su rutina diaria, un acompañante fiel en los momentos de tensión. Winston Churchill no solo fue uno de los líderes más icónicos del siglo XX, sino que también tenía una relación muy cercana con su whisky. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill se mantenía tranquilo bajo presión, y su whisky siempre estaba cerca. Se decía que en muchas ocasiones comenzaba su día con un vaso de whisky diluido con soda justo después del desayuno. No era un hombre de costumbres ordinarias. Antes de ser político, Churchill se embarcó en varias aventuras como cronista de guerra, en una de las cuales terminó emboscado y llevado preso. Después de unas cuantas aventuras, en las elecciones de 1900, fue elegido como miembro del Parlamento, dando comienzo a su era como político. Se decía que el whisky siempre estaba presente en su escritorio, acompañando su aguda mente y sus decisiones cruciales. En mayo de 1940, en los momentos más complicados para Francia, fue elegido primer ministro. Churchill dirigió a los británicos en el esfuerzo de guerra aliado contra las potencias del Eje, convirtiéndose las fuerzas británicas en unas de las vencedoras en la victoria en 1945. El 15 de enero de 1965, Churchill sufrió un problema de corazón y falleció 9 días después, con 90 años, el 24 de enero de 1965. Las últimas palabras que se le oyeron pronunciar fueron: «¿Es todo tan aburrido?». Y así a lo largo de su vida, Winston Churchill nunca permitió que ni la guerra, ni las dificultades, ni siquiera la falta de whisky afectaran su determinación. Cleopatra, la reina de Egipto, utilizaba los perfumes como una poderosa arma de seducción. Sus fragancias exóticas no solo conquistaban corazones, sino también imperios. Cleopatra. Su nombre evoca imágenes de poder, belleza y seducción. Una reina cuyo reinado no solo fue marcado por su inteligencia política, sino también por su relación con el lujo, los aromas y los rituales de belleza. Hoy viajaremos al antiguo Egipto para descubrir uno de sus secretos mejor guardados: su obsesión por los perfumes y aceites. Los perfumes en Egipto no eran solo un símbolo de riqueza, sino también una conexión espiritual. Para Cleopatra, los aceites esenciales y perfumes como el kifi eran parte de sus rituales diarios, símbolos de poder y divinidad. ¿Sabías que se ha encontrado un laboratorio en Alejandría donde la reina podría haber producido sus propias fragancias? Cleopatra comprendía el poder de los aromas no solo como símbolo de riqueza, sino como un arma de seducción. Se dice que perfumaba las velas de sus barcos para que el aire estuviera impregnado de su esencia cuando llegaba a cualquier puerto, haciendo que su presencia fuera inolvidable. Los aceites esenciales de mirra, incienso y loto no eran solo una herramienta de belleza para Cleopatra, sino una expresión de su estatus divino. En Egipto, los aceites estaban reservados para los rituales religiosos y para la realeza. Cleopatra hacía de cada aroma una extensión de su legado y poder. Hoy, seguimos cautivados por los perfumes y aceites. Aunque Cleopatra desapareció hace miles de años,
Su legado sigue presente en cada frasco de perfume, en cada esencia que nos invita a soñar. Ella, la reina del Nilo, supo entender el poder de los sentidos y lo usó a su favor para inmortalizar su nombre. Darwin, conocido por su teoría de la evolución, hallaba inspiración en su jardín. Este espacio natural no solo le ofrecía paz, sino que también funcionaba como su laboratorio personal. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, es conocido por revolucionar la ciencia con su obra maestra El origen de las especies. Pero, ¿sabías que también tenía una pasión secreta? Un amor tan profundo que influyó en su trabajo científico: el jardín. Sí, Darwin era un jardinero devoto. Darwin no solo pasaba sus días estudiando especies en sus viajes por el mundo, sino que también dedicaba horas a su propio jardín en Down House, su hogar en Inglaterra. Este jardín fue mucho más que un lugar de relajación. Para Darwin, era un laboratorio viviente donde realizaba experimentos cruciales para sus investigaciones sobre la naturaleza. Entre los muros de su jardín, Darwin estudió plantas trepadoras, flores y las complejas interacciones entre insectos y flora. Incluso realizó estudios sobre la germinación de semillas, observando cómo las plantas se adaptaban a su entorno. Muchos de estos experimentos fueron fundamentales para su obra posterior, incluidas sus ideas sobre la evolución y la adaptación. Por ejemplo, Darwin observó la polinización cruzada y los efectos de la fertilización en las plantas, lo que le ayudó a formular teorías sobre la diversidad y la supervivencia de las especies. En sus propias palabras, dijo que el amor por todas las cosas vivientes es el atributo más noble del hombre. Para Darwin, su jardín no solo era un espacio científico, también era un refugio personal. A lo largo de su vida, Darwin sufrió varias enfermedades crónicas y su jardín fue una forma de terapia. Era un lugar donde podía reconectar con la naturaleza, reflexionar sobre sus ideas y, en ocasiones, alejarse del peso de sus investigaciones. Así que la próxima vez que pienses en Charles Darwin, no solo lo veas como un científico que cambió el mundo, sino también como un jardinero apasionado cuyo amor por las plantas influyó en sus descubrimientos. Rasputín, el enigmático místico ruso, vivió rodeado de misterios sobre sus supuestos poderes sobrenaturales. Su influencia en la corte imperial rusa y su conexión con la familia Romanov lo convirtieron en una figura rodeada de intriga. Rasputín, el hombre detrás del zar Nicolás II de Rusia, ha sido envuelto en leyendas oscuras y misteriosas. Pero más allá de los escándalos de la corte, Rasputín era un místico profundamente inmerso en prácticas espirituales y rituales que desconcertaron a muchos. ¿Quién era realmente este personaje y cuáles eran sus creencias? Grigori Rasputín nació en Siberia en 1869 y desde joven fue visto como un hombre peculiar con un aura espiritual. Se decía que tenía visiones y que podía sanar a las personas mediante su conexión con lo divino. Esta fama lo llevó a la corte imperial rusa,
donde se convirtió en un consejero cercano de la familia del zar Nicolás II, especialmente de la zarina Alejandra. Su influencia en la corte estaba directamente relacionada con sus creencias espirituales, que fusionaban el cristianismo ortodoxo con misticismo y prácticas esotéricas. Rasputín practicaba una forma de espiritualidad que combinaba la fe cristiana ortodoxa con elementos de misticismo y ascetismo. Realizaba rituales de oración intensos, a menudo durante largas horas, y creía firmemente en el poder de la curación espiritual. De hecho, su relación con la zarina Alejandra se consolidó cuando supuestamente curó a su hijo, el zarevich Alexei, de un episodio grave de hemofilia. Además de la oración, Rasputín también participaba en lo que algunos llamaban prácticas de purificación. Estas incluían sesiones de meditación, aislamiento voluntario y a veces rituales que eran considerados herejía por la Iglesia Ortodoxa rusa. Para Rasputín, el sufrimiento físico y mental era una forma de acercarse a Dios. Sin embargo, sus métodos no estuvieron exentos de controversia. Muchos en la corte y la sociedad rusa lo veían como un charlatán, un hombre corrupto que manipulaba al zar y a la zarina. Otros creían que su misticismo tenía un poder oscuro y que sus prácticas estaban vinculadas con influencias malignas. Este aura de misterio y controversia lo convirtió en una figura polarizante, idolatrado por algunos y odiado por muchos. Finalmente, sus detractores le emboscaron en 1916. Sin embargo, su legado espiritual sigue siendo un enigma fascinante. ¿Era Rasputín un santo místico o simplemente un astuto manipulador de la corte rusa? Albert Einstein, el genio de la física, encontraba su escape en la música. Tocaba el violín para relajarse y estimular su mente, considerando la música como una forma de conectar sus ideas más abstractas con la realidad. Albert Einstein es conocido por sus teorías revolucionarias que cambiaron nuestra comprensión del universo, pero pocos saben que, además de ser un genio de la física, Einstein tenía una pasión profunda por la música. Nació en Ulm, situado en Alemania, en 1879, y desde joven mostró una curiosidad profunda por la naturaleza y las matemáticas. Desde pequeño, la música fue una parte fundamental en la vida de Einstein. A los 5 años, su madre le enseñó a tocar el violín, un instrumento que lo acompañaría durante toda su vida. Aunque al principio no le entusiasmaba, la música de Mozart lo enamoró y lo inspiró. Einstein solía decir que su mayor alegría en la vida era la música. Para él, tocar el violín no solo era un escape, sino también una forma de pensar. Creía que las leyes de la naturaleza tenían una armonía similar a la de una composición musical. En el año 1905, Einstein publicó 4 artículos científicos que cambiaron el curso de la física. Uno de ellos introdujo la teoría de la relatividad especial, que incluye su famosa ecuación E igual a mc², mostrando la equivalencia entre masa y energía. También explicó el efecto fotoeléctrico, por lo que ganó el Premio Nobel de Física en 1921. Einstein solía decir que su mayor alegría en la vida era la música. Para él, tocar el violín no solo era un escape, sino también una forma de pensar. Creía que las leyes de la naturaleza tenían una armonía similar a la de una composición musical. Las composiciones de Mozart y Bach fueron especialmente significativas para Einstein. Tocaba sus piezas no solo por placer, sino porque creía que su simplicidad y perfección reflejaban el orden matemático del universo.
Estos grandes maestros influyeron en su forma de ver e interpretar el mundo. Por el año 1915, Einstein emigró a los Estados Unidos, donde se unió al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Allí continuó su trabajo en física teórica y se convirtió en una voz prominente en favor del pacifismo y el sionismo. Es fascinante imaginar que, mientras Einstein formulaba su famosa teoría de la relatividad, su violín estaba siempre cerca. Parece que en momentos de bloqueo mental tocaba su violín, lo que le permitía liberar su mente y encontrar nuevas soluciones. Para Albert Einstein, la música y la ciencia eran dos caras de la misma moneda. Ambas le permitían explorar la belleza del universo y encontrar armonía en lo aparentemente caótico. Su violín no solo lo acompañó en su vida personal, sino que también fue clave en su proceso creativo. Aunque jugó un papel indirecto en el desarrollo de la bomba atómica, fue un ferviente defensor de su control y la paz mundial. Einstein murió en 1955, dejando un legado científico que continúa siendo fundamental para nuestra comprensión del cosmos. Finalmente, Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar, tenía una obsesión con los detalles. Desde cartas personales hasta el diseño de uniformes, Napoleón controlaba cada aspecto de su vida con precisión militar. Conocido por sus batallas, su ambición y su genio militar, Napoleón fue una figura clave que cambió la historia de Europa. Pero, ¿sabías que hay muchas curiosidades sobre él que no todo el mundo conoce? Vamos a descubrir 5 de ellas. Primero empecemos por uno de los mitos más famosos: la altura de Napoleón. Aunque siempre se le describe como bajito, en realidad medía alrededor de 1,69 metros, una estatura promedio para su época. La confusión viene de las diferencias entre las unidades de medida francesas e inglesas. Así que, Napoleón no era tan pequeño como se piensa. Aunque fue uno de los generales más poderosos del mundo, se dice que Napoleón sufría de ailurofobia, el miedo a los gatos. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero algunas fuentes históricas aseguran que el simple hecho de ver un gato le ponía nervioso. Parece que ni siquiera el gran emperador podía con estos adorables felinos. Detrás del líder militar había un lado romántico. Napoleón escribió cientos de cartas apasionadas a su esposa Josefina, y algunas de ellas son muy intensas. En una de ellas le escribió: «No puedo vivir lejos de ti. Tu amor me enloquece». Parece que el emperador también era un gran enamorado. ¿Sabías que Napoleón también tuvo un gran impacto en la educación? Durante su gobierno implementó reformas que sentaron las bases de la educación pública moderna en Francia. Creó escuelas secundarias llamadas liceos y fomentó la meritocracia. Y para terminar, una de las escenas más icónicas de la historia. Cuando Napoleón fue coronado emperador en 1804, él mismo tomó la corona de las manos del Papa Pío Lepro y se la colocó en la cabeza. Fue un gesto simbólico para mostrar que su poder no venía de la Iglesia ni de nadie más, sino de él mismo. Un verdadero acto de autosuficiencia. Detrás de la figura histórica y del personaje, aquí terminan las 5 curiosidades sorprendentes sobre Napoleón Bonaparte. Estas pequeñas pasiones nos muestran un lado más íntimo de figuras legendarias que, aunque cambiaron la historia, también compartían intereses humanos y personales.